Buenas noches, señores estudiantes. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Empezamos esta semana con pie derecho. Vamos a comenzar. La semana pasada no tuvimos clases por efecto de los exámenes. Se cruzaban algunos exámenes con las horas que tenía que darles, así que no pude. De todas formas, hoy vamos a empezar con un nuevo tema. Vamos a empezar con el tema de la estructura del párrafo. Quiero que tomen en cuenta que estamos avanzando poco a poco en nuestro trabajo, ¿no? Y esto coadyuva a que estemos bien en cuanto a la malla curricular. A ver, vamos a ver. Buenas noches, sí. Buenas noches. Déjenme conectar la tableta. Exacto, estamos listos entonces. Esperando pues que no se me cuelgue esta. Le apagué mi cámara porque la cámara a veces hace que se cuelgue, ¿no? Bueno, esperemos que no se cuelgue. Bien, comencemos entonces con la estructura del párrafo. Qué importante que es saber leer y saber escribir. Entonces, una de las cosas que debemos tomar en cuenta es la estructura del párrafo. ¿Cómo se define el párrafo? El párrafo es un conjunto de palabras y oraciones integradas de manera lógica, relacionadas entre sí, armónicamente y en torno a una idea central. En otras palabras, son extractos de un texto que se componen de enunciados o de expresiones principales y secundarias. Por otro lado, el diccionario de la Real Academia Española, RAE, define al párrafo como la parte mínima de un escrito en prosa que está conformado por ideas similares y consecutivas. Estos fragmentos se identifican porque se inician con una letra mayúscula y su fin lo determina un punto y aparte. Entonces, eso es un párrafo, ¿sí? En la parte de arriba nos habla de palabras. Vamos a cambiarle el color. La parte de arriba nos habla de palabras y nos habla de oraciones integradas de manera lógica. Y en la parte de abajo nos dice que inicia con una letra en mayúscula y su fin lo determina un punto y aparte. Y dice también que es la parte mínima de un escrito en prosa. Entonces, si nos damos cuenta, el párrafo es simplemente un trozo, una parte de un escrito grande, ¿sí? Y obviamente el párrafo no es que pueda ir separado, todo es concatenado y todo es unido. Y aquí podemos tener expresiones principales también y expresiones secundarias, o sea, la idea principal y otras ideas que complementan a la idea principal. ¿Cuál es la estructura y característica del párrafo? La estructura del párrafo no es igual a la oración. Entonces, otra cosa que debemos entender es que el párrafo no es igual a la oración. Ojo que lo estoy subrayando, ¿no? El párrafo no es igual a la oración. El párrafo está elaborado con muchas oraciones. Su estructura se presenta como ranuras que son posiciones en la cadena del habla ocupadas por elementos reales llamados de diversas maneras. Perdón. ¿Y cómo se llaman? Discurso narrativo, discurso expositivo. Diálogo, los párrafos están compuestos por una estructura interna y otra externa, en donde se desprende las características. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿no? El diálogo, ¿sí? Los párrafos están compuestos por estructuras, ¿no? Internas y externas, en donde se desprenden las características. La estructura interna, vamos a hablar ahora sobre la estructura interna. Está integrada por una serie de ideas,
se guarda relación entre sí con respecto a un tema en particular, las cuales se enlazan o se unen a través de conectivos. Además, todos los planteamientos surgen a partir de un enunciado u oración central. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos conectores, esa parte de la estructura interna? Son la oración central o principal porque contiene de forma resumida y explícita la información más relevante. Y las oraciones o ideas secundarias que complementan, complementan, amplían y concretan el resto de los argumentos que el escritor desea plantear a los lectores. Entonces, esa es la oración interna, la estructura interna, ¿no? Que se, que se compone de la oración central o la oración principal que da la idea general de todo el párrafo o del trabajo, y las oraciones o ideas secundarias que complementan, amplían y concretan el resto de los argumentos que el escritor desea plantear a los lectores. La estructura externa está constituida por una letra mayúscula al inicio, por pausas ortográficas y signos de puntuación para finalmente dar por completada la idea con un punto y aparte. Entonces, ¿cuál es la estructura externa? ¿Sí? Primero, la letra mayúscula, ¿sí? Ojo que dice una letra mayúscula, es la inicial con la que iniciamos el párrafo, pausas ortográficas, Mami, bájale volumen. pausas ortográficas, Mami, bájale volumen. a ver esos, Discúlpeme, es que están metiendo relajo en mi casa. Y no vi que estaba prendido el micrófono, disculpa. ya listo. Ok, continuemos entonces. Es donde me quedé, ya. Entonces las pausas ortográficas pueden ser el punto seguido, la coma, los dos puntos, el punto y coma, etcétera, ¿no? Y obviamente que son los signos de puntuación, ¿sí? Los signos de puntuación. Para finalmente dar por completada la idea con el punto y aparte, que es el final del párrafo. En cuanto a la extensión, esta va a depender del contenido del tema y del autor, ¿sí? Entonces, ahí está la estructura externa. El párrafo puede estar distribuido entre dos o más hablantes, el emisor y el receptor. Es necesario considerar los elementos o cualidades como la cohesión, ¿sí? La cohesión es cómo se relaciona el párrafo consigo mismo, o sea, cada frase o cada oración del párrafo tiene que estar cohesionado, bien unido, debe tener coherencia en su lectura, ¿no? ¿Sí? Y la unidad, o sea, seguir la secuencia de la idea del texto. Y obviamente el estilo de redacción del escritor. Entonces, son cuatro cosas importantes que debe tener el párrafo. El párrafo debe tener cohesión, o sea, cómo se hace un solo párrafo con varias oraciones, las cuales deben tener coherencia entre sí, o sea, hablar de lo mismo o hablar de diferentes cosas, pero que tengan concatenación, ¿sí? Y debe ser una sola unidad, ¿sí? Y obviamente debe tener un estilo de redacción del escritor. ¿Estamos? Aquí vemos entonces ya un resumen de las características del párrafo, ¿sí? Ahí está la definición. La definición es un conjunto de palabras y oraciones integradas de manera lógica, relacionadas entre sí armónicamente y que toman una idea en torno a una idea central, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, esta es la definición, ¿no? De párrafo. Es un conjunto de palabras y oraciones integradas de manera lógica, relacionadas entre sí armónicamente en torno a una idea central. La forma
está constituido por un conjunto de oraciones unidas entre sí gracias a los elementos conectores y signos de puntuación, lo que yo les estaba haciendo, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Y nos habla, el Renacimiento fue una época que se caracterizó, entre otras cosas, por retomar elementos filosóficos, artísticos y culturales del mundo clásico, especialmente de Grecia y Roma, teniendo en cuenta que uno de los mayores intereses del Renacimiento era la búsqueda del conocimiento. El mundo antiguo se presentó como la mejor opción para que los primeros renacentistas se basaran en él, pues era la mayor fuente de conocimiento que había hasta el momento, dado que con la Edad Media gran parte de ese saber se había olvidado o perdido. Esta gran influencia grecorromana que ya se empezaba a sentir en el tiempo de transición en que vivía Dante, se encuentra claramente en el séptimo círculo de la Divina Comedia, pues en este aparecen recurrentemente elementos clásicos que tienen una gran importancia para el desarrollo de la obra. Entonces vemos las características, ¿no? Las características nos indican lo siguiente. Primero, vamos a poner la pluma. ¿Sí? Comienza con mayúscula, ¿no es cierto? Empezamos con mayúscula. El, ¿sí? Termina con punto final, ¿sí? Aquí lo tenemos al punto final. Entonces aquí está, inicia con mayúscula, termina con punto final y tenemos una oración principal o tema, ¿sí? Es lo que está en verde, ¿no? Esta parte de aquí en verde. Dice, es lo que expresa la idea principal y da sentido al párrafo. En ella indica el tema o los aspectos de qué se trata el párrafo. Entonces, si vemos nosotros, nos damos cuenta, esa es la idea principal. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que fue el renacentismo. Habla sobre el renacentismo, ¿no? Que nos dice que fue una época que se caracterizó por retomar elementos filosóficos, artísticos y culturales desde del mundo clásico, y los más principales de donde se ha tomado, se dice aquí, es de Grecia y Roma. ¿Sí? De ahí vienen las oraciones secundarias. Las oraciones secundarias complementan y amplían lo enunciado en la oración principal y forma el resto del párrafo. Debe haber continuidad, miren lo que yo les decía, ¿no? Debe haber continuidad y coherencia entre la oración principal y las oraciones secundarias para que se dé una estructura lógica. Algunas veces estas ideas se constituyen en ejemplos. Entonces, veamos si es que hay una secuencia lógica, ¿no? Entre la idea oración principal y las oraciones o la oración secundaria, ¿no es cierto? Vamos a ver. Aquí está el segundo. Es el primero. Es el segundo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cómo termina la primera parte? ¿No? Nos dice que Renacimiento, una época, elementos filosóficos, artísticos, culturales del mundo clásico, especialmente de Grecia y Roma, teniendo en cuenta que uno de los mayores intereses del Renacimiento era la búsqueda del conocimiento. O sea, lo más importante está en la oración principal. Nos dice que es el Renacimiento, ¿sí? El Renacimiento se caracteriza. ¿Por qué se caracteriza el Renacimiento? Se caracteriza por retomar elementos filosóficos, artísticos y culturales del mundo clásico, ¿sí? Especialmente de Grecia y Roma. Esa es la oración principal. La secundaria nos dice también que los mayores intereses de este renacimiento era la búsqueda del conocimiento, ¿sí? ¿Qué más? Dice, el mundo antiguo se presentó con la mejor opción para que los primeros renacentistas se basaran en él, pues era la mayor fuente de conocimientos que había hasta el momento, dado que con la Edad Media gran parte de ese saber se había olvidado o perdido. ¿Sí? Entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? ¿Cuál es la idea secundaria? ¿Sí? Dice, complementan y amplían lo enunciado en la oración principal y forman el resto del párrafo. Debe haber continuidad y coherencia entre la oración principal y las oraciones secundarias para que se dé una estructura lógica.
¿sí? Entonces, este es parte de la estructura, ¿no? Algunas veces estas ideas se constituyen en ejemplos. Entonces, está complementando la idea principal, ¿sí? La idea principal dice que el renacentismo es un elemento filosófico, artístico y cultural del mundo clásico, como son Grecia y Roma, ¿sí? Y teniendo en cuenta estos intereses del renacentismo, ¿sí? Más bien, tomando en cuenta que uno de los mayores intereses del renacentismo era buscar el conocimiento, el mundo antiguo se presentó como la mejor opción para que los primeros renacentistas se basaran en él. Sí, pues era la mejor fuente de conocimiento que había hasta el momento, ¿no es cierto? Y obviamente viene la siguiente parte del párrafo, que es también otra oración secundaria. Dice, esta gran influencia grecorromana, nos damos cuenta cómo van uniéndose los cabos. Primero dice que en este renacentismo se caracterizó ¿por qué? Por retomar elementos filosóficos, artísticos y culturales del mundo clásico, ¿no es cierto? Sobre todo entre Grecia y Roma. Obviamente se va a tener en cuenta que los mayores intereses del renacentismo era la búsqueda del conocimiento, ¿sí? Y obviamente se fue dando como lo mejor para que los primeros renacentistas se basaran en él, pues era la mayor fuente de conocimientos de ese saber y que se habían parte de saber que se habían olvidado y que se habían perdido, ¿sí? Entonces, esta influencia que ya se empezó a sentir en tiempo de la transición que vivió Dante, se encuentra claramente en el séptimo círculo de la Divina Comedia. En la tercera parte del párrafo nos indica en dónde podemos encontrar sobre el renacentismo, ¿no? Y justamente nos habla de la transición, perdón, en el séptimo círculo de la Divina Comedia, es un libro que escribió Dante Alighieri. Pues en este aparecen recurrentemente elementos clásicos que tienen una gran importancia para el desarrollo de la obra, ¿sí? Entonces, eso son las ideas secundarias. Y el tamaño, ¿sí? Y el tamaño, que es una tercera, una cuarta, una quinta característica, ¿sí? La extensión del párrafo depende de la intención comunicativa del autor y del tipo de texto que se pretende redactar. Se recomienda una extensión mínima, 4 y máxima de 14 renglones. O sea, un párrafo no puede tener menos de 4 ni más de 14 renglones. Y que quede grabado, ¿no? Una extensión mínima de 4 y máxima de 14 renglones para cualquier párrafo, ¿sí? Un párrafo demasiado largo fatiga al lector y presenta el riesgo de que se rompa la unidad. ¿Qué significa que se rompa la unidad? Significa de que no vayamos a seguir leyendo y dejemos a la mitad. O sea, no hay unidad en todo el proceso de lectura, sino que nos aburre tanto que mejor lo dejamos, ¿sí? Para volverlo a retomar si es que podemos después. Y eso no está bien. Un párrafo debe ser leído en su totalidad, ¿sí? Entonces, muchas veces se rompe esta unidad y en muchos de los casos se tiene que volver a releer después para acordarse en dónde nos habíamos quedado. ¿Estamos? Entonces, ahí está. Cualidades del párrafo. Veamos cuáles son las cualidades del párrafo. Bueno, no quiero yo solamente estar leyendo, ¿no? Quiero que me ayuden a leer. Vamos por partes. A ver, Jason Rosero, ¿está por ahí? Y aquí estoy, Inge. A ver, mijo, deme lectura, por favor, de la primera parte. Cualidades del párrafo. El párrafo debe estar distribuido entre dos o más hablantes, el emisor y el receptor. Es necesario considerar los elementos como la cohesión, coherencia, la unidad, seguir la secuencia de la idea del texto y el estilo de la redacción del escritor. Todo esto como condición del texto, como condiciones del texto. No obstante, a estas se les debe agregar las siguientes cualidades: claridad, exactitud,
expresividad y sencillez. Muchas gracias, Jason. Entonces, aparte de lo que nos dice, lo que nos decía que debía ser, debía tener coherencia, ¿no es cierto? Coherencia, cohesión y unidad. También debe ser claro, exacto, expresivo y sencillo. ¿Sí? Son las cualidades, también otras 4 cualidades del párrafo. Veamos entonces la primera cualidad, ¿sí? A ver, aquí me le toca a Jonathan Cagua, por favor. Claridad es lo referente al orden del escrito. Es como bosquejeamos nuestras ideas. Dependerá del orden que le demos en nuestro cerebro para luego escribir. Hay que elegir un lenguaje apropiado, ser claro y preciso, ser directo a la hora de informar. Solo si domina el lenguaje, usted podrá utilizar mejor la metalingüística. Muchas gracias. Entonces, claridad, ¿sí? El párrafo debe ser escrito con claridad. Obviamente, teniendo en cuenta factores que le permitan tener un lenguaje apropiado, claro y preciso, ¿sí? Y ser directo a la hora de informar, pero sin perder su característica altruista, o sea, no ser un párrafo soez, un párrafo de baja clase, ¿no? Porque hay los párrafos de baja clase en donde se hablan cosas que no son. Por ejemplo, los párrafos de baja clase se los puede escuchar, ¿sí? En canciones de varios autores, de varios cantantes hoy en día, que hablan sandeces, hablan cosas que hasta cierto punto no tiene sentido, ¿sí? Sin embargo, son músicas pegajosas, pero si apartamos la música de lo que se escribe, lo escrito es una porquería, discúlpenme la palabra, ¿no? Lo escrito es una porquería. O sea, para escribir se debe tener estudio, se debe tener actitud, se debe tener destreza, ¿sí? No lo que salga de los pies, ¿no? No. Y eso es lo que pasa con las canciones de hoy en día, que tienen muchas veces historias que, aunque las mujeres y los hombres lo cantan, sin embargo, son cosas que no están dentro de algo coherente y lógico, ¿no? Entonces, necesita claridad. El párrafo debe tener claridad, debe ser claro y preciso y directo a la hora de informar, ¿sí? Vamos con el segundo, nos dice la exactitud y el tercero la expresividad. Vamos a ver quién nos da lectura. John Chávez. John Chávez, por favor, ayúdame. Ya me perdí. Exactitud y expresividad. Ya, listo. Exactitud es la capacidad de redactar lo más próximo a la realidad de los hechos. Al escribir con esta cualidad significa que no hay fallo. Expresividad es aquel que muestra el lado emotivo del emisor. Este puede ser mostrar sentimientos. A ver, ¿dónde estamos? Ya me perdí. Expresividad. Ah, ya. Entonces, tenemos la exactitud, ¿no? La exactitud es la capacidad de redactar lo más próximo a la realidad de los hechos. ¿Sí? Apáguenme los micrófonos, por favor. Entonces, la exactitud es lo más próximo a la realidad de los hechos, ¿sí? Y al reescribir con esta cualidad significa que no hay fallo. Esto también va más que todo para las personas que son, o sea, que les gusta escribir o que son reporteros, etcétera, ¿no? Expresividad, ¿sí? Es aquel que muestra el lado emotivo del emisor. O sea, si ustedes se dan cuenta, hay textos que nos llegan, dice, esto me llegó al alma, dice, me llegó al corazón, ¿no? Eso es una expresividad del párrafo, ¿sí?
una expresividad del párrafo. Entonces, si nos damos cuenta, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, hay libros que son excelentes para leer y mientras vamos leyendo, vamos riendo, vamos llorando y nos metemos en la historia, ¿no? Ese es el lado emotivo del emisor, del escritor, ¿sí? Y esto puede mostrar sentimientos, deseos y pensamientos. Esta cualidad es parte de la función lingüística, ¿sí? Como la comunicación oral y escrita, y de la no lingüística, que son los gestos, las señas visuales, ¿no? Entonces, la expresividad es muy importante en un párrafo, y más que todo en un escrito, ¿no? Cuando leemos una novela, muchas veces decimos, qué triste la novela. Ahí está dado el lado emotivo del emisor, ¿sí? El lado emotivo del emisor. Entonces, nos damos cuenta de que sí, o sea, debe haber expresividad en el párrafo. Digamos, la sencillez, lo voy a leer yo, es lo contrario a lo complicado. Se trata de escribir sin ser extravagante, no irnos por las ramas y ser simple al expresar nuestras ideas. Aquí hablamos de cierto tipo de lenguaje que debemos tomar, ¿no? Que no encontremos lenguaje ribombante. ¿Por qué? Porque hay muchos libros, por ejemplo, quien ha leído Lazarillo de Tormes, ¿sí? Si en algún momento les han hecho leer en el colegio, se dan cuenta de que este es un lenguaje bien complicado de entender. Lazarillo de Tormes es uno de los lenguajes más complicados de entender dentro de la lectura de libros, ¿no? En el colegio. Ahora que sé que hay una traducción un poquito más sencilla, ¿no? Pero en un inicio era escrito de una forma muy complicada de entender. Entonces debe tener sencillez. Pero asimismo, obviamente, uno debe tener el léxico como para poder leer un escrito como eso, ¿no? Ejemplo de algo escrito en forma sencilla. Mañana quiero que vayamos a la playa. Y veamos el ejemplo de algo escrito en forma complicada sin que aporte nada de significado. El día antes de pasado mañana tengo, o más bien aspiro que podamos trasladarnos al sitio donde hay mar y arena. Terrible, ¿verdad? Pero, aunque no lo creas, hay personas que lo complican todo pensando que de esa forma su escrito va a ser mejor valorado, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta, hay personas que escriben, hay personas que lo complican todo. Entonces, miren, y esto se da en muchas novelas, en muchas lecturas, ¿verdad? Aquí nos habla de qué terrible que es esto, ¿no? El día antes de pasado mañana tengo, o más bien, aspiro que podamos trasladarnos al sitio donde hay mar y arena. Es lo mismo que dice arriba, mañana quiero irme, quiero que vayamos a la playa, así de sencillo, ¿sí? Porque el día antes de pasado mañana es mañana. Entonces, mañana quiero que vayas a la playa y ahí está. Entonces, ahí vemos un ejemplo de algo escrito de forma sencilla y un ejemplo de algo escrito de forma complicada, ¿sí? Yo tranquilamente en el examen les puedo decir, o en la siguiente prueba les puedo decir, bueno, ejemplo de algo escrito, escribo un párrafo y les digo, esto está escrito en forma sencilla o en forma complicada. O a su vez, puedo decirles, este escrito está en forma complicada. Escríbalo en forma sencilla. Ustedes tienen que hacerlo en forma sencilla. O viceversa, ¿no? Así que vayan aprendiendo y vayan verificando de que pueden hacerlo, ¿no? Bien, que ya estoy diciendo qué preguntas les voy a tomar. Oración central, asunto e ideas de apoyo, ideas secundarias, ¿sí? Entonces veamos aquí la oración principal, dice, es la que expresa la idea principal, lógicamente, ¿no? La idea principal y da sentido al párrafo. En ella indica el tema o los aspectos de que trata el párrafo, ¿sí? Y las oraciones secundarias complementan y amplían lo enunciado en la oración principal, o sea, son un complemento, o sea, amplían, le dan más vigor o más fuerza a la idea principal, ¿sí? Debe haber continuidad y coherencia entre la oración principal y las oraciones secundarias para que se dé una escritura lógica. Algunas veces estas ideas se constituyen en ejemplos, ¿no?
Entonces, ¿qué significa esto? Que las oraciones secundarias pueden ser ejemplos para afianzar lo que dice la oración principal. Entonces, estamos hablando de dos tipos de oraciones, principales y secundarias, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de párrafos que tenemos? Hay algunos tipos de párrafos, sin embargo, vamos a ver los más importantes. Los tipos de párrafo pueden ser distintos por su ubicación dentro del texto, apertura, desarrollo y cierre, y son los siguientes. Párrafo de apertura. Entonces ya tenemos tres tipos de párrafo. El párrafo de apertura, el párrafo de desarrollo y el párrafo de cierre, ¿no? Hay tres tipos de párrafo que tranquilamente puede estar en un escrito y puede estar concatenados unos con otros, ¿sí? Veamos lo que es el párrafo de apertura. A ver. Lady González. ¿Está por ahí? Sí. Deme lectura al párrafo de apertura. Párrafo de apertura. Son los que inician el texto. Presentan particularidades de la técnica general. Estos son de introducción y temática. Párrafos de introducción. Presentan la temática de una forma amplia de lo que se está abordando. Se lo elabora de lo general a lo particular. Se debe iniciar de forma directa, contando la situación del tema o de manera indirecta, con alguna anécdota, contexto o mención como comparación de lo que se requiere comunicar. Listo. Entonces nos dice que el párrafo de apertura es con lo que se inicia el texto y puede ser un párrafo de introducción o un párrafo temático. El párrafo de introducción presenta el tema o la temática de una forma amplia, ¿sí? De una forma muy amplia, nada general. Por eso dice que va de lo general a lo particular, ¿sí? Al principio, nada general, ¿sí? Y se debe iniciar de forma directa, dice, contando la situación del tema o de manera indirecta con algunas anécdotas, contextos o mención como comprobación de lo que se quiere comunicar. Entonces, ahí vemos claramente el párrafo de introducción, ¿no? Párrafo de apertura, introducción. Párrafo de apertura, introducción. Entonces, este dice que presenta la temática de una forma amplia, ¿sí? De la amplia va de lo general a lo particular, de lo más grande hasta lo más pequeño, de lo universal a lo micro. Entonces decíamos que tenemos el párrafo de apertura y dentro del párrafo de apertura tenemos el párrafo de introducción, ¿sí? El párrafo de introducción. Entonces está acá. Y presenta la temática de una forma amplia, lo que se está abordando, se lo elabora de lo general a lo particular, debe iniciar de forma directa contando la situación del tema, o de manera indirecta con una anécdota, ¿no es cierto? Sigamos. Aquí tenemos el párrafo, un ejemplo de párrafo de introducción, y aquí tenemos un debercito que vamos a hacer. Yo ya lo colgué en el Classroom y ha de estar listo a las 8:40 que terminamos estas clases. 8:25 terminamos, ¿no es cierto? Nos tomamos el receso. Entonces, veamos un ejemplo de párrafo de introducción. Tiene 4 partes el párrafo de introducción. En el deber ustedes también me van a tomar partes de un párrafo de introducción, de la introducción del libro de Cómo ganar amigos, que no les he tomado evaluación todavía, pero ya vamos a empezar a tomar, ¿sí? Y quiero que me hagan lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? El ejemplo de párrafo de introducción, entonces, dice, el estatus que la medicina tiene en la vida de cualquier persona en tanto ciencia y campo de conocimiento es innegable y en múltiples ocasiones casi incuestionable. Independientemente de la posibilidad de comprensión que tenemos de esta, el nivel de veracidad de la medicina es tan alto que fácilmente depositamos nuestras vidas en ella con entera confianza. Hasta aquí termina el tema o lo que se llama el contexto, ¿no es cierto? Hasta aquí. Esta es la primera parte. ¿Sí? Esta es la primera parte. Y esto es lo que se llama el tema
o el contexto. Entonces, ¿de qué se trata esto? O sea, nos dice que en realidad la medicina es algo que tiene tanto, o sea, tiene tanta veracidad de la gente que fácilmente nosotros ponemos nuestra vida en manos de la medicina para ser curados, ¿no es cierto? Entonces, hay mucha veracidad en esto. O sea, la medicina está en un estatus muy alto y esto que se ha dado porque eh, es algo que viene de por vida. Entonces, nosotros oímos medicina y estamos tan seguros de que podemos curarnos de cual o tal situación que ponemos nuestra vida en sus manos, ¿sí? Nuestra vida en sus manos para que la medicina pueda sanarnos de cualquier debilidad. Ahora veamos la problematización, ¿sí? Dice, no obstante, dada su cotidianidad, vale la pena cuestionarse por qué no solemos abrir un espacio para cuestionar la velocidad de esta ciencia. ¿Cómo es que esta llega a tener tanto nivel de certidumbre? ¿Qué es lo que posiciona tan fuertemente lo que esto lleva a pensar? Es que cuando se trata de medicina, su fuerza y su poder, vamos a poner con otro color, ¿sí? Dice, su fuerza y su poder no parece mostrarse de manera tan transparente y que para que ocupara el lugar que ocupa hoy en día fue necesaria la influencia de múltiples factores, más allá de de los estrictamente científicos para posibilitar para posibilitar su transformación, desarrollo y estatus. Aquí la segunda parte, ¿no es cierto? Hasta aquí. Esto es la problematización, ¿sí? O sea, nos dice que en un inicio nos da un contexto, un tema, no nos dice que la medicina tiene tanto valor en la vida de una persona que uno pone su vida propia en manos de la medicina, ¿no? Porque realmente, aunque no podamos entenderla y no podamos comprenderla, pero ha sido siempre así. Entonces, creemos que hay tanta veracidad en la medicina que ponemos nuestra vida en sus manos, ¿sí? Y ahí viene la problematización, dice, se introduce con un conector lógico adversativo, no obstante, ¿no? Entonces aquí comenzamos con este conector lógico. No obstante, y dada su cotidianidad, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que si bien la medicina es tan creíble o como nosotros pensamos, pero el lector cree que, o el escritor cree que vale la pena hacerse cuestiones, ¿no? De qué tan certera es la medicina, ¿sí? Y por qué está tan fuertemente posicionada. Entonces, esto lleva a pensar al escritor de que esta fuerza y poder realmente no es tanto como se pensaba, sino que eso depende a muchos factores, ¿sí? Que más que científicos, son factores que por el tiempo ha ido transformando y desarrollando y haciéndole tomar posición, ¿sí? Entonces, ese es el problema, o sea, el tema es la posición, el posicionamiento y el estatus de dónde está la medicina en nuestras mentes, ¿sí? Creemos que la medicina lo cura todo, lo puede curar todo, pero en realidad el problema es que como se dice, hay que cuestionarse, ¿no? Si es que realmente es tan buena la medicina como se piensa o si esta situación de la medicina eh, viene dado por ciertos factores que con el tiempo han ido posicionándola en nuestras vidas. Pero que hoy en día, no lo dice ahí, pero yo hago una paráfrasis. Hoy en día hay tantas alternativas que no son como la medicina tradicional, como es la medicina tradicional, hay muchas alternativas, ¿sí? Como la medicina alterna que se llama, ¿no?
la homeopatía y todas esas cosas, ¿no? Entonces, hay que cuestionarse, ¿no? ¿Qué tal nivel de certidumbre tiene la medicina tradicional? ¿Sí? Porque no hay otros tipos de medicina que ni se les nombra, ¿no? Entonces, aquí viene la justificación. Dice, por ello estudiar la historia de la medicina implica abarcar los descubrimientos y adelantos científicos que permitieron el enorme conocimiento que poseemos frente al cuerpo y su funcionamiento. Pero también implica un profundo análisis. Perdón, el conector lógico aquí es por ello, ¿no? Dice, pero que implica un profundo análisis de los momentos, los personajes y las características que estuvieron implicadas en el proceso y desenvolvimiento medicinal. Y aquí es nuestro segundo párrafo, pongámosle con otro color. Nuestro tercer párrafo, ¿sí? ¿Qué es la justificación? ¿Qué dice la justificación? Que para que nosotros podamos tener un punto de vista claro acerca de la medicina, deberíamos estudiar la historia de la medicina. Cómo ha ido adelantando la medicina en cuanto al desarrollo del conocimiento del cuerpo y su funcionamiento, ¿sí? Y obviamente hacer un análisis profundo de los tiempos, los personajes y todo lo que estuvo implicado en el proceso y desenvolvimiento de la medicina en el tiempo, ¿no? Durante tantos y tantos y tantos años. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ahí vemos la justificación, se presenta la pertinencia del texto. No es obligatorio en todo párrafo introductorio, pero puede atraer el interés del lector, ¿sí? Entonces, esta justificación no necesariamente va a estar en un párrafo, pero sí puede estar en otro párrafo que podamos leer, ¿no? Sin embargo, la justificación tiene que estar por obvias circunstancias. No necesariamente en el mismo párrafo, pero sí estar en otro párrafo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos permite darnos cuenta de por dónde va el párrafo introductorio. En este caso va debe ser algún estudio sobre medicina o sobre medicina histórica, o sea, sobre historia de la medicina. ¿Sí? Me parece. Entonces, ahí está la justificación, ¿no? Por ello, estudiar historia de la medicina implica abarcar todo lo que es descubrimientos y de adelantos científicos que permitieron el enorme conocimiento que hoy poseemos, del cuerpo humano y del funcionamiento, ¿sí? Asimismo, como momentos, personajes y características que en su momento estuvieron implicadas en el proceso de crecimiento de la medicina, ¿sí? Y por último, una tesis. ¿Qué es la tesis? ¿Sí? Con otro conector lógico que es así pues, ¿sí? Así pues, dice, lo que quisiera sustentar en este texto es que, ahí está lo que dice la tesis, ¿sí? Lo que quisiera sustentar en este texto es que, ¿qué significa eso? Que este texto realmente va a ir enmarcado en qué? En el sustento de que a pesar de la importancia y evidente necesidad de los avances científicos para que la medicina se posicione como una gran ciencia, lo cierto es que los factores políticos, económicos y sociales de cada época han sido elementos fundamentales para fomentar y determinar el poder que esta ciencia posee de manera regular sobre la cotidianidad del hombre. ¿Sí? Entonces, es lo que queremos sustentar en este escrito. O sea, lo que se quiere sustentar, de lo que quiere hablar en el resto del libro, en el resto del paper, o en el resto de investigación, o en el resto del artículo científico. ¿Sí? Ese es un párrafo introductorio. ¿Preguntas? Entonces, ustedes como deber, yo ya les subí al Classroom, ya de estar, despuesito ya de estar en sus plataformas, ¿sí? Es tomar un
párrafo del libro que estamos leyendo, obviamente de la introducción, y hacerme todo este análisis, ¿sí? Todo el análisis. Me va a hacer el análisis y, por ejemplo, si no encuentra justificación, buscar un párrafo que haga de justificación, ¿no? No diga, no hay justificación. Haga de justificación y una tesis en esta introducción. La introducción se arma de muchos párrafos. Entonces, podemos coger diferentes párrafos para dar a conocer esto, ¿no? Aunque aquí está en un solo párrafo. ¿Preguntas sobre esto? No. Ya, Inge, correcto. y se le puede hacer en Word, digamos, se le puede copiar y pegar y poner así tal y como está, ¿verdad? Déjenme ver si es que, cómo le puse, porque no me acuerdo cuál era la especificación. Pero ahí mismo está. Creo que sí sé cómo. Creo que sé cómo. En Word o a mano, no hay problema. ¿Sí? Bien, Ok. ya. Entonces, continuemos. El párrafo temático. Ahora ya tenemos el temático. Aquí hablábamos de un párrafo de apertura. Hablamos de dos tipos de párrafo. De apertura, que el introductorio, ¿sí? Es un párrafo de introducción. Y ahora viene el párrafo temático. Dice, este presenta alguna parte del texto, como por ejemplo, veamos un ejemplo del párrafo temático. Este trabajo entonces se dividirá en tres partes. Ahí está el párrafo temático. O sea, presenta la temática o los temas que vamos a tratar. Entonces aquí comienza un conector de comienzo del discurso. La primera abrirá con una crítica a la manera en que algunos sectores de las ciencias sociales, en tantos saberes especializados, han hecho una lectura reducida de los movimientos sociales y han limitado su posibilidad de acción desde la configuración de lo que Rancière llama el reparto de lo sensible. Ello permitirá mostrar cuál es el lugar que ocupan estas acciones sociales dentro de la llamada paz territorial. Y aquí viene, en la segunda sección, un enlace que va a la segunda sección, del texto se pondrá, pondrá cómo desde la cartografía estética rancieriana pueden pensarse los movimientos sociales, viendo en ello una enorme capacidad de gestión política y social. Y finalmente, en un tercer punto, en una tercera parte, una vez presentado, finalmente es un conector de cierre, ¿no? Un conector de cierre. Sí, no se olvide. Finalmente es un conector de cierre. Finalmente, una vez presentado el componente teórico grueso sobre el cual se fundamenta este trabajo, el tercer apartado buscará rastrear el carácter transformador y emancipatorio fundamental que caracteriza a los movimientos sociales, desde los cuales se da cabida a construcción de la paz territorial en esta nueva etapa de postconflicto. Vale la pena aclarar que a medida que se da la exposición de estos temas, de estos planteamientos, se irán ubicando las diferentes experiencias de movimientos sociales en Colombia, mostrando cómo ellas pueden ser comprendidas en ciertos momentos y aspectos desde los propuestos por el pensamiento de Jacques Rancière. ¿Sí? Entonces aquí los conectores lógicos lo que hacen es dar temas. El primer tema, la primera parte es un tema, la segunda parte es otro tema y la tercera parte es otro tema. Ese es un párrafo temático, ¿sí? Nos habla de diferentes temas, de diferentes partes y varios temas, ¿no? Veamos ahora los párrafos de desarrollo. Vamos a ver quién está conmigo por aquí. Vinicio Cedeño. ¿Está por ahí Vinicio? Vinicio Cedeño. Inge, el compañero creo tiene dañado el micrófono. ¿No tiene micrófono? Bueno, entonces vamos con... Ok. Vamos con señor Aguayo.
Señora Guayo, ¿está por ahí? Sí, ingeniero, dígame. Ya, mijo. Déme dando lectura a todo aquí. Párrafo de desarrollo y párrafo de cierre. Ok. 2. Párrafo de desarrollo. Es el tramo más extenso del cuerpo de texto. Son aquellos en los que el autor desarrolla las ideas que le permiten cumplir el propósito de su texto. Cada uno de estos párrafos elabora una idea. El investigador o escritor debe elegir distintos caminos para su sustentación, por la diversidad y profundidad de los temas que presenta. Ejemplo, luego de leer la introducción de un libro, usted se adentrará en la historia narrada por el escritor. Los párrafos del desarrollo son de cita, comparativo, descriptivo, conceptual, argumentativo y contraargumentativo. La especificación de cada uno de ellos se describe por su nombre. 3. Párrafo del cierre. Se caracterizan por una buena capacidad de síntesis, además de que debe mostrarse como la parte del texto en donde se realizan consideraciones de profunda reflexión y se presentan las conclusiones, que en última instancia le recuerdan o le hacen saber al lector la pertinencia del texto. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, ahí vemos el párrafo de desarrollo, no es la parte más larga, es el cuerpo mismo. Es un párrafo largo. ¿Sí? ¿Qué más? De ahí, desde el desarrollo, pues es ese, ¿no? O sea, no hay tanto que hablar, ¿sí? Y son varios, pueden ser varios párrafos, ¿no? Los párrafos de desarrollo son varios párrafos, son toda la parte de la historia de un libro, de narrador, etcétera, ¿no? Y pueden ser de cita, comparativos, descriptivos, conceptuales, argumentativos, contraargumentativos, etcétera, ¿no? Los párrafos de cierre dice que se caracterizan por una buena capacidad de síntesis, sintetizan todo lo que se ha leído, ¿sí? Y es la parte del texto donde se realiza consideraciones de profunda reflexión y se presentan las conclusiones que en última instancia le recuerdan o le hacen saber al lector la pertinencia del texto, ¿sí? Entonces el párrafo del texto de cierre es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una síntesis ya bastante grande, bastante fuerte, ¿no? Y obviamente aquí se ven ya estudios, análisis profundos de todo el texto que se ha estado leyendo. Dice, y se presentan las conclusiones que en última instancia le recuerdan al lector qué significaba todo el texto que había leído, ¿no? Entonces ahí están los tipos de párrafos. Dice, en un texto se dice que el cierre siempre debe ser con broche de oro, así como las obras de teatro. El final que se le da al escrito, el lector le dará una valoración, comprensión lectora, por lo que hay que tomar en consideración lo siguiente. Primero, resumir ideas centrales, ¿no? Es el primer punto. Segundo, darle un sentido pleno a todas las oraciones expuestas. Y tercero, hacer una reflexión como aporte al trabajo. ¿Sí? Entonces ahí, con estos 3 puntos del párrafo de cierre, nosotros ya podemos dar por concluido pues nuestro escrito, ¿sí? Y dándole énfasis en el cerrar, como dice ahí, con broche de oro, ¿no? Para que la gente se lleve un buen sabor de lo que ha sido la lectura que ha hecho de su escrito. ¿Estamos? Cronológicamente, haciendo un resumen, ¿sí? Dice, para el segundo párrafo se recuerdan procedimientos o modelos que permiten organizar pensamientos y desarrollar las ideas de manera coherente, ¿no? Entonces comienza con la presentación lógica, ¿sí? La sucesión temporal de eventos es la base de la organización. Entonces, esta es otra característica, ¿no? Otra forma de presentar un párrafo. Aquí nos habla de, perdón,
la presentación cronológica. ¿Sí? Esta presentación cronológica significa que también puede ser presentado el párrafo cronológicamente, o sea, por tiempos. Mire lo que dice ahí. Los portugueses en el Brasil, después de San Vicente, fundan hacia 1534 la ciudad de Olinda, cerca de la cual surge después Recife de Olinda en 1549. San Salvador de Bahía, designada capital de la colonia en 1554. Los jesuitas establecen el Colegio de San Paulo, en torno del cual se forma la ciudad de su nombre. ¿Sí? Dice, en 1567 se funda el Río de Janeiro. Se funda el Río de Janeiro en el sitio que Portugal quitó a los franceses establecidos ahí desde 1555. Desde 1555. En 1717 se da a la colonia nombre de Virreinato, la capital de Bahía, hasta 1763. La sustituye Río de Janeiro, Pedro Enrique Sureña, Historia de la Cultura de América Hispana. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la presentación cronológica es una cronología, no la presentación cronológica, perdón. Es una cronología, va por años indicando los sucesos que se han ido dando, ¿no? Ejemplificación es otra forma de presentar un párrafo, ¿no es cierto? Dice, la idea central es ejemplificada con casos generales o ilustrada con casos concretos, ¿sí? Entonces ahí vemos lo que dice, así, frente a la muerte hay dos actitudes, una hacia adelante que la concibe como creación, otra de regreso que se expresa como fascinación ante la nada. Entonces, o como nostalgia del limbo. Entonces, nos damos cuenta, ¿no? Aquí que dice que frente a la muerte hay dos actitudes. La una que va hacia adelante y que se le conoce como en la creación, y otra de regreso que expresa como la nada o como la nostalgia del limbo, dice, ¿no? Ningún poeta mexicano o hispanoamericano, con la excepción acaso de César Vallejo, se aproxima a las primeras de estas dos concepciones, o sea, a la que se ve hacia adelante como una creación, ¿no es cierto? Entonces ahí nos dice que César Vallejo, los escritos de César Vallejo se aproximan a esta, ¿no? En cambio, dos poetas mexicanos como José Gorostiza y Javier Villarrutia encarnan la segunda de estas dos direcciones. Sí, para Gorostiza la vida es una muerte sin fin, un continuo desempeñarse en la nada. Para Villarrutia, la vida no es nada más que nostalgia de la muerte, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí vemos los ejemplos, ¿sí? Pues se llama de ejemplificación, ¿sí? Porque habla de que hay dos formas de ver la muerte, hay dos actitudes de la muerte. La una ejemplificada en César Vallejo, que es la de la vida, la de creación, y la otra ejemplificada por José Gorostiza y Javier Villarrutia, quienes hablan de maldad, ¿no? O sea, de que la fascinación por la nada, la nostalgia del limbo, o sea, piensa que para Gorostiza en la vida dice que es una muerte sin fin, ¿sí? Una muerte sin fin. Y para Villarrutia, ¿sí? La vida es la nostalgia de la muerte. Entonces, cada cual tiene su forma de pensar y de escribir, ¿no? Pero ahí está la ejemplificación. Se ejemplifica, o sea, se dio un ejemplo de cómo cómo se ve la vida de dos formas totalmente contrapuestas, ¿no? Y esto está escrito en un libro que se llama El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Y el tercero por último, es causa-efecto, ¿sí? Su propósito es presentar o analizar las causas que generan ciertas situaciones y las consecuencias derivadas de ellas, ¿sí? Entonces aquí vemos un ejemplo. El siglo XVII conoció el fin de las grandes epidemias de hambre que habían diezmado periódicamente a la población europea.
en las precedentes centurias y significó un cambio revolucionario en la medición, perdón, en la medicina, asepsia, vacunas, anestesia, etcétera, cuyas aplicaciones sociales, higiene, vacunación obligatoria, etcétera, determinaron su rápida caída de la tasa de mortalidad, especialmente la infantil. La acción conjunta de ambos factores provoca un cambio revolucionario en la estructura demográfica del viejo continente. El descenso de la mortalidad en los primeros años de la vida aumentó decisivamente el porcentaje de la población que llega a la edad de reproducirse. Y la reducción de la de los adultos favoreció la prolongación de la vida mediante la vida media con el consiguiente envejecimiento de las poblaciones. Me ganan que era toda la burguesía revolucionaria. Entonces aquí vemos una causa y un efecto, ¿no? ¿Sí? Una causa y un efecto que yo tengo en el párrafo. Vamos a leer entonces la parte de acá. Cuando son párrafos funcionales, vamos a ver un resumen de esto, ¿no? De lo que estamos viendo hasta ahora. Sigamos con quién, a ver. Yuri Mora, ¿está por ahí? Sí, listen. Ya, Yuri, por favor, ayúdame leyendo estos dos párrafos que están ahí. Los párrafos funcionales para la redacción de textos académicos, características y aplicación. Los párrafos funcionales para la elaboración de los textos académicos son los que abordan y profundizan un tema particular. Su presentación es formal, es decir, se conjugan en tercera persona y deben ser siempre objetivos. Además, son argumentativos en la forma que se debe defender su tesis y hacer una serie de estudios e investigaciones. Se caracterizan por ser intelectuales. Están relacionados a la academia, es decir, aquellos espacios donde se adquiere y difunde conocimiento formal sobre la determinada disciplina. Es durante los procesos de enseñanza y aprendizaje que se elaboran los textos académicos. Se los hace con el objetivo de comunicar, difundir e intercambiar conocimiento, así como discutir acerca de un determinado tema. Los autores de este tipo de textos suelen ser estudiantes, profesores e investigadores. Ok, muchas gracias. Entonces, hablamos de los párrafos funcionales para la redacción de textos académicos. Este es otro tipo de párrafo. Una cosa son los textos literarios y otra cosa son los textos académicos. En este caso estamos hablando de los textos académicos, ¿sí? Dice, y estos son hechos con párrafos funcionales. Estos profundizan en un tema en particular y son formales. Entonces, ¿qué significa que son formales? Se hacen en tercera persona, ¿sí? No podemos hablar de yo ni de tú, o sea, hablamos de una tercera persona, ¿sí? A lo menos, por ejemplo, cuando se dice, en este trabajo se intentó realizar, ¿sí? No intenté realizar, ni él intentó realizar, no, se intentó realizar lo siguiente. En consecuencia, se puede decir, no voy a poder, podemos decir o puedo decir, ¿sí? Se puede decir tal otra situación. Caso contrario, se tomará cartas en el asunto, ¿sí? ¿Nos damos cuenta? Eso es hablar en tercera persona. No que diga yo esto, yo el otro, no. ¿Sí? Sino más bien que sea un texto hablado en tercera persona. Se tomará, se hará, se dirá, se corregirá, se levantará, se hará tal cosa, o sea, todo en tercera persona. ¿Sí? ¿Y por cómo se caracteriza, perdón? Se caracteriza por... ¿Se caracteriza por qué? Por ser intelectual, ¿no es cierto? Aquí está, se caracteriza por ser intelectual. Y obviamente está relacionado con la academia, ¿por qué? Porque siendo intelectuales debe haber un léxico un poquito mejor
coordinado, ¿no? Cuando ustedes hagan su tesis, cuando se gradúen de tecnólogos de mecatrónica, van a tener que escribir ese tipo de trabajos para hacer la tesis. Por eso desde ahora vayan aprendiendo, ¿sí? Dice, es decir, aquellos espacios donde se adquiere y difunde conocimiento formal sobre determinada disciplina. Es durante los procesos de enseñanza y aprendizaje que se elaboran los textos académicos. O sea, mientras vamos haciendo esto, vamos elaborando textos académicos. Y obviamente, ¿para qué sirven? Para comunicar, difundir e intercambiar conocimiento. Entonces, hablábamos de los textos para redacción de los párrafos funcionales para redacción de textos académicos, ¿no? Entonces aquí ya podríamos indicarnos que son un poquito más complicados de escribir. Necesita que usted conozca sobre el tema que va a escribir, ¿no? Y se los hace con el objetivo de comunicar, difundir e intercambiar conocimientos, así como discutir acerca de un determinado tema. Los autores de este tipo de textos suelen ser estudiantes, profesores e investigadores, ¿sí? Y por último, nos dice su aplicación se da ¿en dónde? En las aulas de universidades, se los aplica en resúmenes, informes, reseñas, ensayos, monografías, tesis y libros. Debe considerar los siguientes aspectos. Primer aspecto, debe ser oportuno, o sea, preciso en ese momento. Debe ser programático, es decir, debe seguir un orden para su realización. Debe ser perspicaz, es decir, debe analizar las ideas con agudeza y profundidad. Debe ser argumentativo, es decir, debe explicar y dar razones del por qué las afirmaciones que se hacen. Basarse en la consulta de fuentes académicas y confiables para el tratamiento de los temas sobre los que se escribe. O sea, para poder escribir este tipo de textos, debemos basarnos y leer otras fuentes académicas, ¿verdad? Y confiables, ¿verdad? Libros o revistas indexadas, ¿sí? Estudios, análisis, ¿qué más? Artículos científicos que hablen sobre el tema. Ser preciso, es decir, debe ser claro, conciso y emplear el lenguaje formal de su redacción. Perfecto. Listo. Y esto sería todo, ¿sí? No se olviden que los párrafos funcionales para para textos académicos deben tener todas esas características: ser pertinente, ser programático, ser perspicaz, ser argumentativo. Debe basarse la consulta de fuentes y ser preciso, ¿sí? Ser muy, muy preciso. Esto no debe traer vaguedades, o sea, que, por ejemplo, hay personas en los exámenes que me han hecho, que me ponen cosas, pero me ponen lindas cosas, o sea, me encanta cómo escriben, pero no dicen nada, tienen cero, ¿sí? Y hay mucha gente, sí, habla y habla, pero no pone lo esencial. Entonces, lo primerito que dice aquí es que debemos darnos nuestro espacio, o sea, para poder poner en ese espacio como nuestra rúbrica y lo que nosotros creamos, ¿no? Esto es con respecto al texto científico, ¿no? Y con esto terminamos, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces no se olvidarán el deber que ya debe estar en su Classroom. Por favor, harán el deber. Y el día de mañana veremos, en cambio, técnicas de lectura. Esa es un poquito más dinámica esa clase, ¿sí? Técnicas de lectura. Ahora déjenme ver para tomar de lista. Inge, y la tarea la tenemos hasta la hora que culmina, más que todo esta hora, ¿verdad? ¿O es para No, es para la próxima semana. Ah, ok. Sí, no se preocupe. Yo pensaba que era para hoy mismo. No es para hoy. Ya terminamos clases casi, por 20 minutos nos quedan. Ingeniero, otra pregunta, pero el deber que están mandando todavía no está en la plataforma. Puede ser a mano, puede ser en computadora, no hay problema. No, ingeniero, no está en la plataforma subida. No, ¿No está?
Sí, todavía no aparece. en No, la ya mismo ha de plataforma. aparecer. Está. Ya mismo, pero está programada. A finalizar la hora creo que decía el programa. Sí, ya le voy a revisar. Ahorita le reviso. Ya, espérame un ratito. Vas a tomar lista Hoy ya va a subir mismo la grabación. hoy día. Sí. La grabación no. Esta clase no. Porque tengo grabaciones que están pendientes todavía. Pero sí. Sí lo va a subir. Déjenme ver un ratito. Mecatrónica. Listo, vamos por acá. A ver. Hoy estamos 24 de enero, ¿no es cierto? Ay, vamos viendo. Aguayo Jordan. Presente, ingeniero. Ok, gracias. Agila Alexander. Presente, ingeniero. Gracias. Almeida Elkin. Presente, Inge. Gracias. Arevalo Jean. Presente, Inge. Bien, gracias. Kawa Jonathan. Presente, Inge. Presente. Gracias. Cedeño Vinicio. Ah, ya. No tienes voz, ¿no? Cisnero Elvis. Presente, Inge. Gracias. Córdoba Josué. No está, parece. El deber dice es en base al libro que mandó a leer, ¿verdad? Sí, en base a ese libro. Ahí mismo. Ya, entonces Cisneros no está. Digamos. Presente, Ah, Inge, no, yo sí sí está estoy. Cisneros, perdón. Córdoba Josué. Córdoba Josué. Presente. Ya, gracias. Presente. Gracias, Josué. De la Cruz, Natalie. Escribió en el chat, ingeniero. Ah, ya, gracias, Natalie, gracias, ya te vi. Bien, apágueme los micrófonos, por favor. Flores Denise. Presente, Inge. Ok, gracias. Galeas Lady. ¿No está? Digamos, García Paul. Presente. Gracias, Paul. García Edwin. García Edwin, nada. A ver, Ingeniero. ya, presente, dice, sí, sí. Ya, Edwin, no hay problema. ¿Quién más? Galeas dice que sí está, dice, no puedo encender el micrófono, no me permite, ya. Galeas, Lady, ya te puse lista, Lady. González, Lady. Presente, Inge. Ok, gracias. Grijalva, Javier. Javier no lo he visto. John Chávez. Nada. Mora Yuri. Presente. Ok, gracias. Perrazo, Alex. John Chávez. ¿Dónde está Chávez? En el chat escribió. Ah, sí está John Chávez, dice. John Chávez, sí está. No funciona el micrófono. Perrazo, Alex, ¿no está? ¿No ya? ¿No está? Ya te puse en lista, John. No está Perrazo. Pico, Cristian.
Presente. Listo, gracias, Cristian. Rosales Joseph, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches, gracias, Joseph. Em, Rosero Jason, Presente, Inge. gracias, Jason. Baicilla Samaniego Celina, ya está retirada ahí. Valle Kevin, ¿dónde está Valle? Presente, ingeniero. Ah, ya, perfecto. Valle Kevin, correcto. Vélez Caterine, no está Vélez Caterine. Zambrano Tibanlombo Darío Javier, Presente, aquí está ingeniero. Caterine Vélez. Ya. Zambrano Tibanlombo, ya Darío, muchas gracias. Zambrano Verduga Carlos. Correcto. Listo. A ver, ¿dónde estoy? Vélez Caterina si está, ¿no? Ya. Zambrano Darío si está. Y Zamora Carlos. Ya. ¿Nadie más? Correcto. Zambrano Darío si está, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, listo. Listo, entonces, chicos, yo creo que ahí vamos a quedar por ahora, aunque nos faltan unos 15 minutitos. Harán el deber, por favor, ya mismo se apertura en su clase, ¿no? Y Inge, dígame. sobre el deber, usted dice que hay que escoger un párrafo de cualquier capítulo, ¿no? O No, desde el no, primero. de la introducción. Ah, desde la introducción. Estamos hablando de párrafo introductorio. Ah, ya. Ajá. Si es que por A o B uno de los puntos no está en ese párrafo, busquen otro en donde Que se haya ese asemeje. punto, ¿no? Sí, en donde puedan unirlo a este y tener el párrafo completo, ¿no? O sea, el deber trata de lo que está explicando del párrafo, unirlos Exactamente, y que exactamente. tenga conclusión. Sí, yo les voy a subir estas diapositivas, las voy a subir ahorita a su Classroom para que puedan tener, para que puedan guiarse con ese párrafo, ¿no? Ahorita las subo. Ok, Inge, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay? Perfecto. Entonces, chicos, nos vemos el día de mañana para ver técnicas de lectura. Esta es un poco más dinámica y es más chévere esa clase. Listo, entonces nos estamos comunicando el día de mañana. Cuídense y que tengan una excelente noche. Pasen bien. Hasta luego, Inge. Hasta Luego, Inge, lo luego. mismo. Hasta luego. Gracias.